As I stated at the beginning of our teaching tonight, Como dije al principio de nuestra enseñanza esta noche, I do feel that this teaching on receiving good doctrine is most important. yo creo que esta enseñanza de cómo recibir buena doctrina es muy importante. Not just for ourselves, but I want to reiterate No solo para nosotros mismos, sino quiero decirlo nuevamente, that as leaders of men and women, que como líderes de hombres y mujeres we will impact their lives, vamos a impactar sus vidas and we want to do that for good. y queremos hacer eso bien. Ministers have to give an account for their congregation. Los ministros tienen que rendir cuentas por su congregación. If we lead people into error, we have to answer for that. Y si llevamos a las personas al error, vamos a tener que responder por ello. So we want to make sure that we are leading people into the truth. Así que debemos asegurarnos que estamos llevando a las personas hacia la verdad. We're going to finish up on guidelines for good doctrine. Vamos a terminar con las guías para una buena doctrina. If we are unable to receive counsel from others, Si no podemos recibir consejo de otros, we're not going to be able to hear from God. no vamos a poder escuchar de Dios. Many times when we need direction in our lives, Muchas veces cuando necesitamos dirección en nuestra vida, when we are desiring a word from the Lord cuando deseamos recibir una palabra del Señor and we need Him to speak to us, y necesitamos que Él nos hable we're waiting for that voice from heaven. y estamos esperando esa voz del cielo, We're waiting for perhaps a very vivid dream from God. tal vez estamos esperando un sueño muy vívido de parte de Dios, But often, the way that God speaks to us is through other men. pero muchas veces la manera en la cual Dios nos habla es a través de otros hombres. And if we cannot receive from those who God has put over us in the Lord, Y si no podemos recibir de aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros en el Señor, we're not going to hear from God. no vamos a escuchar de Dios. Do you remember the illustration I used about the woman who said that I only hear from God, I only need to hear from God directly? ¿Recuerdan la ilustración de la mujer que mencioné que decía que solo escuchaba directamente de Dios? It leads to error. Eso lleva al error. Sometimes it's difficult for us to receive from men A veces nos es difícil recibir de otros hombres, because we see their human side, we see their flaws and errors. porque vemos su parte humana, vemos sus fallas, Not sus errors, errores, but we see their humanness. vemos su humanidad. And so we feel that they are perhaps a flawed vessel. Y creemos que tal vez son una vasija imperfecta. But there was only one perfect man who ever lived. Pero solo ha vivido un hombre perfecto. And so if you're waiting for a perfect man to deliver the message to you, Así que si están esperando que un hombre perfecto les dé el mensaje, you can be waiting forever. van a esperar para siempre. Let us turn to 2 Timothy chapter 3 and verse 7. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7. Go ahead when you Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. That summarizes many people today in the church today. Esto resume a muchas personas en la iglesia hoy. They study the word, Estudian la palabra, but because their heart is not right, pero debido a que su corazón no está bien, they never arrive at the truth. nunca llegan a la verdad. We often speak in a negative way about the Pharisees in the New Testament. Muchas veces hablamos de los fariseos del Nuevo Testamento de una manera negativa, But they were not stupid men. pero no eran hombres estúpidos. Many of them were very well educated. Muchos de ellos estaban muy bien enseñados. They were learned men, scholarly men.
eran personas de estudio, but yet they did not come to the truth. mas no llegaron a la verdad. Let's think about the parable of the sower and the seed. Pensemos en la parábola del sembrador y la semilla. The seed was exactly the same, even though there were 4 different types of ground. La semilla era exactamente la misma, aunque hubiera 4 tipos de tierra. It was the ground of the heart that made the difference. Y fue la tierra del corazón la que hizo la diferencia. The seed itself was the same on all the grounds. La semilla fue la misma en los 4 tipos de tierra. But only one ground brought forth fruit. Pero solo un tipo de tierra dio fruto. People can hear the exact same message, Las personas pueden oír exactamente el mismo mensaje. and many people will never acquire the truth that is being taught to them. Y muchas personas no van a obtener la verdad que se les está enseñando. But in some hearts, it is productive, it is fruitful. Pero hay corazones donde sí da fruto. Think about a jury trial. Jury trial. We do not have that here. Oh, let me not use that expression. The point is, I'm not going to use that example. Okay. Right. Sin in our heart keeps us from understanding. El pecado en nuestro corazón evita que entendamos. I heard a story of a young man who went to his pastor, Escuché la historia de un joven que fue con su pastor and he was having trouble understanding the certain truths that were coming over the pulpit. y a él le estaba costando entender ciertas verdades que estaban siendo enseñadas desde el púlpito. And so he made an appointment to speak with the pastor. Así que hizo una cita para hablar con su pastor And he was going to ask him theological questions. y le iba a hacer preguntas teológicas al pastor. And he thought that there would be a long discussion as the pastor explained things to him. Y él creyó que iba a haber una larga discusión en la cual el pastor le iba a explicar las cosas. But to the young man's surprise, the pastor just asked him one question. Pero para su sorpresa, el pastor le hizo al joven solo una pregunta. He said, "What have you been doing?" Le preguntó, ¿qué has estado haciendo? In other words, there's sin in your life. En otras palabras, hay pecado en tu vida. What iniquity have you been up to? ¿En qué iniquidad has estado metido? And the man hung his head because he realized he was guilty of sin. Y el joven agachó la cabeza porque se dio cuenta que era culpable de pecado. And that was the reason he couldn't understand, Y esa era la razón por la cual no podía entender. because the ground in his heart was not right. Porque la tierra en su corazón no estaba bien. Let us turn to Daniel 12:10. Vayamos a Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. The wicked will not understand. Los impíos no entenderán. So if we harbor wickedness in our heart, we're not going to be able to grasp good doctrine. Así es que si le damos espacio a la maldad en nuestro corazón, no vamos a entender. 2 Timothy 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. The time will come when they will not endure sound doctrine. They will not be able to tolerate sound doctrine. Vendrá el tiempo en el que no podrán tolerar la sana doctrina. In Ephesians 4:14, you don't have to turn there, Efesios 4:14, y no necesitan ir allí, but it talks about being tossed about with every wind of doctrine. y habla de ser llevados de aquí a allá con todo viento de doctrina. So, let me quickly summarize some of the guidelines we've looked at.
Déjenme resumir rápidamente algunas de las claves de las cuales hemos hablado. A few of the important ones are that we need to know our Bible. Las importantes, debemos conocer nuestra Biblia. We cannot be overconfident that we have all the answers. No debemos creer que tenemos todas las respuestas. We don't want to be willingly ignorant. No debemos ser voluntariamente ignorantes. We need to stay in the body of Christ. Debemos mantenernos dentro del cuerpo de Cristo. We don't want to have an imbalanced truth. No queremos tener una verdad desbalanceada. Even overemphasizing a good thing Aún can lead to error. el sobreenfatizar algo bueno nos puede llevar al error. Our motives must be right, not drawing people unto ourselves. Nuestros motivos deben ser correctos, no debemos atraer a las personas a nosotros mismos. We need to have a pure heart so that we will not receive delusion from God. Debemos tener un corazón puro para no recibir engaño que venga de Dios. And we must receive from others. Y debemos aprender a recibir de otros. Amen. Amén. Now we're going to talk about something that is closely related to having good doctrine. Vamos a hablar ahora acerca de algo que está relacionado muy de cerca con tener buena doctrina, And that is having discernment. y es acerca de tener discernimiento. We want to be ruled by our spirit, not our soul. Queremos ser gobernados por nuestro espíritu, no por nuestra alma. Our soul is our emotions. Nuestra alma son nuestras emociones, And our emotions can be easily manipulated. y nuestras emociones pueden ser manipuladas muy fácilmente. So we need to divide between the soul and the spirit. Así es que tenemos que dividir el alma del espíritu. One thing we need to learn is that things that are, let me start over. Even if something sounds good to the ear, it can still be wrong. Aun si algo nos suena bien, puede ser equivocado. Many false religions are led by charismatic people. Muchas de las religiones falsas son dirigidas por personas muy carismáticas, People with good personality. personas con gran personalidad. What do you think the Antichrist will look like when he comes? ¿Cómo creen que va a ser el anticristo cuando venga? Do you think he'll have a pair of horns and a long tail ¿Creen que va a tener un par de cuernos y una cola larga? and hooves and claws, Y cascos fangs? de vaca y dientes largos? Not at all. Para nada. He is going to be very charismatic. Él va a ser muy carismático. In fact, he will, by his words, he will lead many astray. Es más, por sus palabras, Él va a llevar a muchos a desviarse. In 2 Corinthians chapter 2, En 2 Corintios capítulo 2 and verse 11. y versículo 11, Go ahead. para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. We're not ignorant of his devices, right? Mhm. Okay. We do not want to be fooled by his devices. No queremos ser engañados por sus maquinaciones. And have a leader who is charismatic and has even a graciousness about him does not mean that he is speaking the truth. Y el que haya un líder carismático que tenga muy buena manera para decir las cosas no necesariamente quiere decir que dice la verdad. In fact, in Daniel, it says that the Antichrist will lead people astray by reason of his flatteries. Es más, en Daniel dice que el anticristo va a desviar a las personas por la manera en la que va a decir las cosas. In Proverbs chapter 5, we read of the strange woman, the adulteress. En Proverbios capítulo 5 leemos acerca de la mujer extraña, la adúltera. And go ahead and read 5, verse 3. Versículo 3, porque los labios de la mujer extraña estilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Her words sound good.
Sus palabras suenan agradables. Her words are seductive, Sus palabras seducen, but her end leads unto death. pero su final es la muerte. Yes, I have a different verse there for that. 2:16. Oh yes, Proverbs 2:16 says the same thing. Proverbios 2:16 dice lo mismo. Go ahead. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. She causes people to go astray, young men to go astray, because of her flattering words. Ella hace que los jóvenes se desvíen por sus palabras halagadoras. And that appeals to the soul. Y eso apela al alma. So if we allow our soul or our emotions Así que si dejamos que nuestra alma o nuestras emociones to dictate the direction of our life, dicten la dirección de nuestra vida, we will be led astray by those who are charismatic and have things that sound good. vamos a ser desviados por aquellos que son carismáticos y que hacen que las cosas suenen bonitas. Another key for dividing the soul and spirit Otra clave para dividir el alma del espíritu is to realize that we can still get confirmations when we're going the wrong way. es que podemos recibir confirmaciones aun cuando estamos yendo en la dirección equivocada. Just before the break, we talked about the lying spirit that was sent to King Ahab. Poco antes del receso hablamos del espíritu mentiroso que fue enviado al rey Acab. But even for Christians, if we are always seeking for confirmations, Pero aún para los cristianos, si siempre estamos buscando una confirmación, we can be misguided. podemos ser desviados. I remember a time when I had a dream, Yo recuerdo un tiempo en el cual tuve un sueño and because of that dream, I made a bad decision. y debido a ese sueño yo tomé una decisión equivocada. It was actually a bad financial decision. Fue una decisión financiera equivocada. I'm a little embarrassed to even admit it. Me avergüenzo incluso de contarlo. But when I had this dream, I thought, oh, this must be from the Lord. Pero cuando tuve ese sueño dije, esto debe venir del Señor. But it wasn't. Pero no venía de Él. The scripture says that in the multitude of business comes forth a dream. In Ecclesiastes it says, by the multitude of, I don't have the, a dream cometh by a multitude of business. In other words, your mind can be, because of an active mind, dreams come forth. Skip it, we'll go to it. Take my word on it. Perdón. Okay. Okay. When I look back on that dream, I'll put it this way, Cuando yo recuerdo ese sueño, I see that it really wasn't from the Holy Spirit. yo veo que no era del Espíritu Santo, It was just my own human spirit. venía de mi espíritu humano. And I shouldn't have used that as a confirmation to do what I did. Y no debería haberlo usado como una confirmación como lo usé para hacer lo que yo hice. Think about Balaam for a moment. Piensen acerca de Balaam por un momento. He knew that it was wrong to go and curse God's people. Él sabía que era incorrecto ir y maldecir al pueblo de Dios. He was told that one time, Y se le dijo una vez, but he really wanted to go. pero realmente quería ir. And so he went anyway. Así que de todos modos fue. And as he was going the wrong way, Y en la medida en la que tomó el camino equivocado, he got confirmation after confirmation. recibió confirmación tras confirmación. He was confirmed in the wrong direction. Él fue confirmado en la dirección equivocada. So we need to be careful about confirmations. Así que debemos tener cuidado con las confirmaciones. Sometimes if our heart is predisposed or if we want to do something, A veces cuando nuestro corazón está predispuesto, si realmente queremos hacer algo, we will look for anything that will give us an excuse to do that thing. vamos a buscar cualquier excusa para hacerlo. Something else to realize is that sometimes good ministers
A veces, otra cosa de la cual tenemos que darnos cuenta es que a veces buenos ministros, even sincere men of God, hombres de Dios sinceros, can make mistakes. pueden cometer errores. We just got done saying that one way a person can go into error Acabamos de decir que una de las maneras en las cuales la persona puede entrar en error is because they will not receive from others. es porque no pueden recibir de otros. But at the same time, we must remember Pero al mismo tiempo debemos recordar that men are human and are fallible, que los hombres son humanos y cometen errores. and they sometimes can make mistakes. Sorry, I just said that. Oh, Fallible translates. okay. I remember a service that I was in, Yo recuerdo un servicio en el que estuve. and there was a man who moved in prophecy, Había un hombre que se movía en profecía. and he is a good man Es un buen hombre, and very sincere. muy sincero, But as he spoke over the lives of different people, pero cuando habló sobre la vida de I saw- diferentes personas, I saw that some of the words he gave to people were very accurate. yo vi que algunas de las palabras que le dijo a algunas personas fueron muy exactas. He was a visitor from another state, Él era una visita de otro estado and he didn't know the people like I did. y él no conocía a las personas como yo las conocía. And so I know that some of the things he prophesied over them were correct. Así es que yo sabía que algunas de las cosas que le estaba profetizando eran correctas, But at the same time, he gave words to other people that were inaccurate. pero al mismo tiempo le dio palabras a otras personas que no eran exactas. And that's why we have to be very careful Y por eso es que debemos tener mucho cuidado and to have discernment. y tener discernimiento. I remember a man who made a very wise statement. Yo recuerdo un hombre que hizo una declaración muy sabia He had a very godly man pray for him, y hizo que un hombre muy piadoso orara por él, and the man gave him a word of prophecy. y el hombre le dio una palabra de profecía, And when it was finished, he thanked the man, y cuando terminó le dio las gracias al hombre and he said, I'm going to take that before the Lord to confirm it. y dijo, yo voy a poner esto ante el Señor para confirmarlo. We don't want to make a major decision, No queremos tomar una decisión importante, do something that will change our whole eternity, algo que puede cambiar toda nuestra eternidad, just on a single prophecy. solo basado en una profecía. You need to have, it needs to be confirmed from other sources. Necesita ser confirmado de otras fuentes, Because again, sincere men can make mistakes. porque nuevamente hombres sinceros pueden cometer errores. There is an example of this in Scripture. Hay un ejemplo de esto en las Escrituras. David had a good idea came to him. A David se le ocurrió una buena idea. He realized, I have a beautiful house, Él se dio cuenta, yo tengo una casa muy hermosa, but the ark of the Lord just sits in a tent. pero el arca del Señor está en una tienda. I think I'll build a tabernacle for the Lord. Yo creo que voy a construir un tabernáculo para el Señor. And he went to the prophet Nathan, Y fue con el profeta Natán, who was a true prophet of God. que era un verdadero profeta de Dios, And he said to Nathan, I want to build a temple for the Lord. y le dijo a Natán, yo quiero construir un templo para el Señor. And Nathan said, go and do all that is in thy heart. The Lord is with thee. Y Natán le dijo, ve y haz todo lo que has dispuesto en tu corazón, el Señor está contigo. But the Lord came to Nathan, I believe that night. Pero yo creo que fue esa noche que el Señor llegó con Natán And said, tell David that is not my will for him. y le dijo, dile a David que esa no es mi voluntad para él. I'm going to have a tabernacle built through his son, Solomon. Mi tabernáculo va a ser construido por su hijo Salomón. So you see, Nathan sincerely thought that was a good idea. Ven que Natán sinceramente creyó que era una buena idea And he gave the permission to David. y le dio a David permiso, But that really wasn't God's will for David. pero ese no era realmente la voluntad de Dios para So David. it was an honest mistake.
Fue un error sincero. Okay. Very good. Another a way that our emotions can lead us astray, our soul, Otra manera en la cual nuestra alma o nuestras emociones nos pueden desviar, and it's similar to the first point. y es parecido al primer punto del que hablamos, It's by judging a person or a leader by how they make us feel. es el juzgar a una persona o un líder por cómo nos hacen sentir. Many times politicians are very good at making people feel good. Muchas veces los políticos son muy buenos en hacer que las personas se sientan bien. They know just what to say in order to get your support and your vote. Ellos saben lo que necesitan decir para que ustedes los apoyen y voten por ellos. But that may not necessarily mean that they are a good person. Pero eso no necesariamente quiere decir que sean una buena persona. On the other side of that, Por otro lado, you may have a godly person puede tener una persona piadosa who doesn't really have that great of a personality. que no tiene una gran personalidad. It doesn't mean that they are a wicked person. Y eso no quiere decir que sean una persona malvada. They just might not be that outgoing. Simplemente no tienen una personalidad que se proyecta. I was thinking of somebody I know, Estaba pensando en alguien que yo conozco and I thought to myself, this is one of the most boring people I've ever met. y me puse a pensar, esta es una de las personas más aburridas que he conocido en toda mi vida. I tried to find out what interests you. Y traté de averiguar qué le interesa. And he seemed to have no interests or hobbies. Y parecía que esta persona no le interesaba nada y no tenía ningún hobby. And later I started to think about that person. Y luego me puse a pensar acerca de esa persona. And I realized this is a very godly and faithful man. Y me di cuenta que este es un hombre piadoso y fiel. He's a man of good character, Es un hombre de buen carácter. a good father and a good husband. Un buen padre y un buen esposo. So what that he doesn't have a dynamic or sparkling personality? ¿Y qué si no tiene una personalidad brillante y dinámica? That's not what God is looking for anyway. Eso no es lo que Dios está buscando de todos modos. He's looking for someone whose heart is right before him. Él está buscando a alguien cuyo corazón esté bien frente a él. And so if we simply judge a person by how they make us feel, Así que si juzgamos a una persona solamente por cómo nos hace sentir, we can go astray. podemos desviarnos. Our feelings can be misleading, Nuestros sentimientos pueden ser engañosos, even in the appraisal of ourselves. aún al evaluarnos a nosotros mismos. Many times we're having a good day. We're very happy. Muchas veces estamos teniendo un buen día y estamos muy contentos. Everything is going right. Todo nos está saliendo bien. And so we think that God is having a good day. Así que creemos que Dios está teniendo un buen día And He's really happy with us. y que Él está muy contento con nosotros And He must really love us. y que debe amarnos mucho. And the next day we have a terrible day the next day. Y al día siguiente tenemos un día terrible And our car breaks down. y nuestro carro se descompone And one of our children gets sick. y uno de nuestros hijos se enferma And we get an unexpected bill in the mail. y en el correo nos llega una factura que no esperábamos And we become very sad and low. y nos desplomamos And so we think that God must be having a bad day. y creemos que Dios está teniendo un mal día And He must not love us very much. y que no nos ama mucho. And so we are up and then down. Estamos arriba y después abajo, Up and then down. arriba y abajo. But Pero God is not like that. Dios no es así. He's constant. Él es constante. He said, I am the same yesterday, today, and forever. Él dice, yo soy el mismo ayer y hoy y para siempre. We're the ones who fluctuate. Nosotros somos los que fluctuamos. If our heart condemns us, Si nuestro corazón nos condena, the scripture says God is greater than our heart. las escrituras dicen que Dios es mayor que nuestro corazón.
Something else that we need to be aware of Otra cosa de la cual tenemos que estar conscientes as we consider the subject of discernment mientras consideramos el tema del discernimiento that if we have peace in our heart es que si tenemos paz en nuestro corazón about a certain decision, acerca de cierta decisión, it may not necessarily mean that it's the right decision. eso no necesariamente quiere decir que sea la decisión correcta. There is a peace that God does give, Sí, hay una paz que Dios da, but we can't just assume because we feel good about something pero no podemos asumir solo porque nos sentimos bien acerca de algo that it truly is the right thing. que eso es realmente lo correcto. This is important to realize, Esto es importante que nos demos cuenta, even when you're dealing with people who are not saved. aun cuando tratamos con personas que no son salvas. Many people think they are ready to meet God. Muchas personas creen que están listas para encontrarse con Dios. They feel that they are ready for heaven when they die. Sienten que están listas para ir al cielo cuando mueren. But you can tell by their lives and their language Pero uno se puede dar cuenta por su vida y por su lenguaje that they are not ready, que aún no están listos. but yet they have a peace. Y sin embargo tienen paz. But we need to have the peace with God, Ahora nosotros tenemos que tener paz con Dios, because Satan can give people peace that is false. porque Satanás le puede dar a las personas una paz que es falsa. Satan can imitate and duplicate miracles and the things that God does. Satanás puede imitar y duplicar los milagros y las cosas que Dios hace. Do you remember in the story of Moses leading the children out of Israel? ¿Recuerdan en la historia de Moisés al sacar a los hijos de Israel? The first thing he did was to go to Pharaoh's court, Lo primero que hizo fue ir a la corte de Faraón and he threw down his rod, y dejó caer su vara and it became a serpent. y se volvió una serpiente. What did Pharaoh do? ¿Qué fue lo que hizo Faraón? He called his court magicians. Él llamó a los magos de la corte. In fact, the Apostle Paul calls them by name, Es más, el apóstol Pablo los llama por su nombre. Jannes and Jambres. Janes y I don't Jambres. have it there. Janes y Jambres. And they threw down their rods, Y ellos dejaron caer sus varas. and they turned into serpents as well. Y también se convirtieron en serpientes. And Moses put his rod into the river, Y Moisés puso su vara en el río. and it turned to blood. Y el río se convirtió en sangre. And the satanic powers were able to duplicate that as well. Y los poderes satánicos lograron duplicar eso también. They were able to duplicate several of the miracles. Pudieron duplicar the varios plagues. de los milagros y las plagas. And we see that even in, now that was in Genesis, or Exodus, but in Revelation we see something similar. Eso fue en Éxodo y en Apocalipsis vemos algo similar. That the false prophet will be able to do many lying wonders. Que el falso profeta va a poder hacer muchas señales mentirosas. It says that the devil himself can appear as an angel of light. La Biblia nos dice que el diablo mismo puede aparecerse como ángel de luz. So just because we witness a miracle Así que solo el que seamos testigos de un milagro does not mean it has come from the right source. no quiere decir que venga de la fuente correcta. Joshua was very wise. Josué fue muy sabio. He had the angel appear before him, Se le apareció el ángel a celestial, forget. And he challenged that angel. y le preguntó al ángel, He said, "Are you for us or for our enemy? Our Sí. enemies? Are you for us or against us?" ¿estás por nosotros o contra nosotros? And in that case, it was from the Lord. Y en ese caso era del Señor. So we want to challenge even miracles and visitations. Así que debemos probar aún los milagros y las visitaciones. We also want to be careful about needing a prompting for everything that we do.
También debemos tener cuidado con necesitar ser empujados en todo lo que hacemos. We do not want to lay down a fleece for everything. Nosotros no queremos tener que poner un vellón para cada cosa que hacemos. Do you know what I mean by laying down a fleece? ¿Entienden lo que quiero decir de poner un vellón? Okay, Asking half, for a half, signal. half do and half do. Como la Okay, I see mitad some dicen que shaking. sí, la otra mitad dice que no. All right, we'll explain. Ok, explicaré. In the book of Judges, En el libro de Jueces we have the story of Gideon, tenemos la historia de Gedeón and he wanted to know if the Lord was speaking to him. y él quería saber si el Señor le estaba hablando. So he took a fleece, wool, Así es que él tomó un vellón, lana, and he placed it on the ground. y lo puso sobre el suelo. And he said the Lord was commissioning him to do something. El Señor lo estaba comisionando para hacer algo. And so he said, I'm not going to do anything until I get a sign from heaven. Así es que él dijo, yo no voy a hacer nada hasta que no reciba una señal del cielo. And so he laid this fleece on the ground. Así es que puso este vellón en el suelo. And he said, Lord, if you're with me, Y dijo, Señor, si estás conmigo, when I wake up tomorrow cuando morning, yo me despierte mañana en la mañana, if the grass is wet with dew all around the fleece, si el suelo está lleno de rocío alrededor del vellón, but the fleece is dry, pero el vellón está seco, then I'll know that you spoke to me entonces sabré que tú me has hablado because of that miracle. por ese milagro. And God did that. Y Dios lo hizo, But that wasn't enough for Gideon. pero eso no fue suficiente para Gedeón. So the next day he tried again. Así que al día siguiente volvió a tratar. He said, Lord, this time let's do it the opposite way. Y dijo, Señor, ahora hagámoslo al revés. I'll lay down another fleece. Voy a poner otro vellón. And in the morning, if the fleece is wet and the ground is dry, Y en la mañana si el vellón está húmedo, pero el suelo está mojado, then I'll know that you've spoken to me. entonces sabré que el suelo seco y el vellón húmedo, sí. Entonces sabré que tú me has hablado. So when you hear that expression about laying a fleece before the Lord, or you need a fleece, Así que cuando ustedes escuchen esa expresión, el poner un vellón ante el Señor, that's what it refers to in Scripture. a eso es a lo que se refiere en las Escrituras. It means somebody who needs a supernatural sign before they'll do anything. Se refiere a alguien que necesita una señal sobrenatural antes de hacer cualquier cosa. I believe that God can do supernatural things. Yo creo que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. He most definitely can give signs and confirmations to Él us. definitivamente nos puede dar señales y confirmaciones. But if we come to the point where we won't do anything Pero si llegamos al punto en el cual no hacemos nada until we get a sign from heaven, hasta que no recibimos una señal del cielo, we're not going to be doing very much. no vamos a hacer mucho. I remember when I was going to go to Bible school, Yo recuerdo cuando yo iba a ir al instituto bíblico, I laid down a fleece. yo puse un vellón. I had enough money to go to school, Yo tenía suficiente dinero para ir al instituto. and I had some money in the bank, Tenía dinero en el banco, un poco de dinero en el banco, but I didn't want to touch it. pero no quería tocarlo. So I said, Lord, if it's your will that I go to Bible school, Así que le dije, Señor, si es tu voluntad que yo vaya al instituto bíblico, I want you to prove it to me by supernaturally providing the money. y quiero que me lo pruebes proveyendo sobrenaturalmente el dinero. But then, thankfully, I had my father. Gracias a Dios tenía yo a mi padre. He said, what are you doing? Me dijo, ¿qué estás haciendo? You know that you're to go to Bible school. Tú sabes que tienes que ir al instituto bíblico. I said, I know, but I'm waiting for this miraculous provision of money. Y le dije, sí, pero estoy esperando esta provisión sobrenatural de dinero, Even though I had most of the money already. aunque ya tenía la mayor parte del dinero. And he said, it doesn't work that way. Y me dijo, no es así como funciona. You've been called to go to Bible school. Has sido llamado para ir al instituto bíblico.
you go and God will provide the rest. Tú vas y Dios va a proveer el resto. But then my wife faced a different situation. Ahora mi esposa tenía que encarar una situación diferente. When this is before we were married. Esto es antes de que nos casáramos. We were attending school together. Fuimos juntos al instituto bíblico. But she came to the point where she had run out of money and was not going to be able to finish her last semester of school. Ella llegó al punto en el que se le acabó el dinero y no iba a poder terminar su último semestre del instituto. And she didn't lay down a fleece to the Lord. Y ella no puso un vellón ante el Señor, But she presented her need to the Lord, sino presentó su necesidad ante el Señor and a miracle occurred. y ocurrió un milagro. There was some money that had been put aside from a grandparent who had died, Uno de sus abuelos que había fallecido había dejado un dinero and it became available to her just in time. y ella lo recibió en el momento justo. So when we need a miracle, the Lord can provide. Así que cuando necesitamos un milagro, el Señor puede proveer. But if we go around demanding a miracle before we'll do anything, Pero si empezamos a exigir milagros antes de hacer cualquier cosa, that can get us into trouble. eso nos puede meter en problemas. And in a way, it can be disrespectful Y en cierta manera incluso puede ser una falta de respeto, because we are commanding God and telling him what to do. porque le estamos ordenando a Dios y le estamos diciendo qué hacer. And again, the Lord, I don't want to make you feel the Lord cannot do a miracle in your life. No quiero que ustedes crean que yo digo que Dios no puede hacer un milagro en su vida, And he can give you guidance in miraculous ways. y Él les puede dar guía de maneras milagrosas. I'm just saying that we shouldn't expect it for every move we make. Yo lo que estoy tratando de decir es que no debemos esperar un milagro en cada movimiento que hagamos. When my father was considering leaving his full-time work and going into the ministry, Cuando mi papá estaba considerando dejar su empleo a tiempo completo para entrar en el ministerio, he felt to ask the Lord for a fleece. él sintió que debía pedirle al Señor un vellón. And while he was praying about making this major move Y mientras oraba para tomar esta decisión importante, from his secular work to full-time ministry, de su trabajo secular al ministerio a tiempo completo, he was in prayer and said, Lord, you could just call me on the phone if you wanted to. él dijo: Señor, tú podrías llamarme por teléfono si quisieras. And as he was praying, the phone rang. Y mientras estaba orando, sonó el teléfono. And he picked up the phone, Y levantó el teléfono, and the person on the other end didn't even say hello. y la persona en el otro lado de la línea ni siquiera dijo hola. The person on the other end just began to prophesy. La persona del otro lado de la línea solo empezó a profetizar. They said, it is the time to hang up your work clothes and to come into my service. Something like that. Y dijo algo así como: es el momento de que cuelgues tu ropa de trabajo y entres a mi servicio. It doesn't get any more clear than that. No puede ser más claro que eso. I wish things like that happened more often. Yo quisiera que cosas así pasaran más seguido. That happened many years ago, Eso pasó hace muchos años. and so I tried a more modern twist on that. Yo trato de tomar un camino un poquito más moderno. And so I said, Lord, you could very easily send me an email. Y yo digo: Señor, tú fácilmente podrías enviarme un email. And I kept checking my inbox, Y empiezo a revisar mi buzón de entrada. and all I got was a bunch of spam. Y todo lo que tenía Junk era un mail. montón de correo chatarra. So what works for someone doesn't work for everyone. Lo que funciona para alguien no necesariamente funciona para todos. I know a woman who thought she was so spiritual Yo conocí una mujer que creía que era tan espiritual that she wanted guidance for every little thing. que quería guía para toda pequeñez. She would pray about whether she should move a picture from one wall in her house to another. Oraba incluso para ver si debía cambiar un cuadro de una pared a otra dentro de su casa.
Or she would pray, should I go and get groceries today? O oraba, ¿debería ir yo a la tienda a comprar víveres hoy? That's not spiritual. Eso no es espiritual. That's just a lack of common sense. Eso es una falta de sentido común. And it makes people who are Pentecostal or full gospel Y hace que personas que son pentecostales o evangelio completo, look like we're out of our minds. que parezcamos que estamos locos. If you need groceries, go to the store and buy groceries. Si necesitan comida, vayan a la tienda y cómprenla. Don't sit around waiting for God to tell you to buy groceries. No esperen a que Dios les diga que es el momento de irla a comprar. He's given you a mind. Él les ha dado una mente. Use it. Úsenla. Another way that we can discern whether something is true or not Otra manera en la cual podemos discernir si algo es cierto o no, continuing on this theme of discernment, continuando con el tema del discernimiento, we can see if a doctrine is simple to understand. podemos ver si una doctrina es simple de entender. Some of these false religions and organizations, Muchas de estas religiones y organizaciones falsas, Scientology, for example, la cienciología, por ejemplo, when you even try to ask someone what it's about, cuando uno trata de preguntarle a alguien de qué se trata, they can't give you a simple answer. no le pueden dar a uno una respuesta simple. Oh, you have to be in it for years and years to understand all of its nuances. Dice que uno tiene que estar allí años y años para poder entender todos los detalles. And there are other organizations where there are levels, Y hay otras organizaciones donde hay niveles. and someone on level 5 cannot tell someone they can't tell what someone on level 4 what's on level 5. Y alguien que está en el quinto nivel no le puede decir a alguien que está en el cuarto nivel de qué se trata el nivel quinto. It's all hidden and mystical and complicated. Todo está escondido y es místico y complicado. And there's secret handshakes and secret codes. Y hay códigos secretos y saludos secretos. The gospel of Jesus Christ is very simple. El evangelio de Jesucristo es muy simple. Even a child can understand. Aún un niño lo puede entender. When things start to get overcomplicated, Cuando las cosas se ponen demasiado complicadas, red flag. That's a red flag. esa es una señal de alerta. Something is wrong. Algo está mal. When you think about the teachings of Jesus, Cuando vemos las enseñanzas de Jesús, he used a very simple and basic vocabulary. él usó un vocabulario muy simple y muy básico. He talked about things that the average person could understand. Él hablaba de cosas que la persona común podía entender. He talked about farming and fishing Él habló acerca de cultivar y de pescar, and about seeds and birds, y acerca de semillas y de aves, things that are very simple, cosas que son muy sencillas so that everyone could understand. para que cualquiera las pudiera entender. Now, that is not to say there are not deeper truths Eso no quiere decir que no haya verdades más profundas that need more focused study, que necesitan un estudio más dedicado, but the basic tenets of our faith are simple. pero los principios básicos de nuestra fe son simples. But it's not the way with many false religions. Y no es así con muchas religiones falsas. Even though Jesus used very simple language, Aunque Jesús usó un lenguaje muy simple, he unraveled complex problems in the human heart. él descifraba, gracias, los problemas complicados del corazón del hombre. So these are keys that we can use Estas son claves que podemos usar to discern if a doctrine is good. para discernir si una doctrina es buena. But if we go by our soul and our emotions only, Pero si solo nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestra alma, we can be led astray. podemos ser desviados. Is that clear to everyone? ¿Está claro esto para todos? Does it sound right to your heart?
¿Le suena bien a su corazón? All right. And again, in this teaching, I've asked the pastor Nuevamente, con esta enseñanza, yo le he pedido al pastor if during the course of this week of teaching, si durante la enseñanza de esta semana, if anyone has a question that would be applicable to the whole group, si alguien tiene una pregunta que sería aplicable a todo el grupo, if you submit that to your pastor or Brother Jorge, si le pueden dar esa pregunta al pastor Franco o al hermano Jorge, we can answer it in another session, podemos responderla en otra sesión. because I want everyone here to understand and to feel confident that they know what is being taught. Porque quiero que todos aquí tengan la certeza de que están entendiendo lo que se está enseñando. All right? Very good. All right, now we're going to change topics once more. Vamos a cambiar nuevamente de tema And we're going to talk about being transformed by the renewing of our mind. y vamos a hablar de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. You know that our mind, our mind that we were born with, our carnal, natural mind, La mente con la que nacemos, nuestra mente carnal y natural, it's enmity with God. It's not cohesive with God's mind. no es coherente con la mente de Dios, está en contra de la mente de Dios. And so if there is a difference between what we think and what God thinks, Así que si hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que Dios piensa, He is right and we are wrong. Él está en lo correcto y nosotros estamos equivocados. And so we want those things we want those concepts or ideas that we have Así que queremos que nuestros conceptos e ideas, that are unlike the Lord, que no son como los del Señor, to be removed. sean quitados. And so now I would like to look with you at a few wrong ideas that people have. Así que quiero ver ahora con ustedes algunas ideas equivocadas que tienen las personas. And some of them are very common. Y algunos de ellos son muy comunes. The first one I would like to look at, La primera que quiero ver, that where people think incorrectly, de las cosas que las personas piensan equivocadamente, when they come to the Lord and they've had a bad past, they've come out of deep sin, cuando vienen al Señor y han tenido un mal pasado, vienen de pecado muy profundo, they feel that God could never use them because of their past life. Creen que Dios nunca los va a poder usar debido a su vida anterior. Well, guess what? ¿Y qué creen? If God disqualified people because of their past life, Sí. no one would be here. Si Dios descalificara a las personas por su vida pasada, ninguno de nosotros estaría aquí. Because we were all in sin before Christ saved us. Porque todos vivíamos en pecado antes de que Cristo nos salvara. Does He forgive or not? ¿Perdona o no perdona? It's as simple as that. Es tan simple como eso. Does the blood of Jesus cleanse from all unrighteousness or doesn't it? ¿Limpia la sangre de Jesús de toda injusticia o no? That's a wrong concept in our mind. Este es un concepto equivocado en nuestra mente. I'm going to always be a second-class Christian because of what I did before I became saved. Yo siempre voy a ser un cristiano de segunda por lo que hice antes de ser salvo. I was speaking a year or two ago Hace 1 o 2 años to a Christian young lady, yo le estaba hablando a una joven cristiana and she was considering marrying another Christian young man. y ella estaba considerando casarse con un joven cristiano, But this young man had come out of a life of sin. pero este joven había salido de una vida de pecado. But he had been very faithful to the Lord since the time of his conversion. Sin embargo, desde el momento de su conversión había sido muy fiel al Señor. He had not returned to his past practices or sins. Él no había regresado a sus pecados anteriores.
He had proven over the years that his conversion was genuine. A través de los años él había probado que su conversión era sincera. And so this couple was considering marriage. Así que esta pareja estaba considerando casarse. And the young man was honest with her about some of the sins he had committed before getting saved. Y el joven fue sincero con ella acerca de algunos de los pecados que él había cometido antes de ser salvo. And she said, I cannot marry him Y ella dijo, no me puedo casar con él because of what he did years ago. por lo que hizo hace años. And I said to her, do you believe that the blood of Jesus cleanses us from all sin? Y yo le pregunté a ella, ¿tú crees que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Either it does or it doesn't. Porque o sí o no. And you cannot judge this man because of what he did years ago. No puedes juzgar a este hombre por lo que hizo hace tantos años. We have to believe that the slate is clean. Debemos creer que todo fue limpiado. I'm not saying that there aren't sometimes judgments for a person's sin. Yo no estoy diciendo que a veces no hay juicios debido al pecado de una persona, But if we confess our sin pero si confesamos nuestro pecado and forsake it, y lo abandonamos, the blood of Christ cleanses us from all unrighteousness. la sangre de Cristo nos limpia de toda injusticia. You are a new creature in Christ. Eres una nueva criatura en Cristo. You are not the person that you used to be. No eres la persona que solía ser. And so when you come to Christ, Así que cuando vienes a Cristo, He's not holding all those things against you. Él no tiene todo eso en tu contra. Last Sunday morning when I spoke here, El domingo pasado, cuando prediqué aquí, it might have been Saturday, pudo haber sido el sábado, we talked about the Lord removes our sin from us as far as the east is from the west. hablamos que el Señor aparta nuestro pecado de nosotros tan lejos como el este está del oeste, el oriente del occidente. It was Saturday because you did it for me. But Fue el sábado. I want to use the example again because most weren't there. Quiero usar el ejemplo nuevamente porque la mayor parte de ustedes no estaban aquí. Have you ever wondered why the Bible says our sins are removed as far as the east is from the west? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es que la Biblia dice que Él separa nuestro pecado tan lejos como está el oriente del occidente And not as far as the north is from the south. y no qué tan lejos está el norte del sur? Picture a globe of the world. Piensen en un globo terráqueo. If you start at the South Pole Si se empieza en el polo sur and you start going north y and keep empieza traveling north, a ir hacia el norte, you'll get to the North Pole. se llega al polo norte And if you keep going the same direction, y si continúa la misma dirección, you'll start traveling south. empieza a viajar hacia el sur. And if you keep going south, Y si se continúa hacia el sur, you'll hit the South Pole and start going north. se llega al polo sur y se empieza a ir al norte otra vez. So south and north do meet at the poles. En los polos, el norte y el sur, sí se juntan las direcciones. But if you start traveling east, Pero si usted empieza a viajar hacia el este, you can travel east forever puede viajar hacia el este para siempre and it will never become west. y nunca se va a convertir en el oeste. Or if you travel west, O si viaja hacia el oeste, it will never become east. nunca se va a convertir en el este. They are completely the opposite directions. Son direcciones completamente opuestas. And that's how the Lord removes our sin from us. Y así es como el Señor quita el pecado de nosotros, As far as the east is from the west, tan lejos como el este está del oeste. so has He removed our sins from us. Así ha alejado nuestro pecado de nosotros. What a wonderful Savior we have. Cuán maravilloso Salvador tenemos. I'm very thankful for His forgetfulness. Yo estoy muy agradecido por su olvido. David said, "Remember not my former transgressions against me." David dijo, no recuerdes mis transgresiones pasadas. I'm going to start preaching an evangelistic service, so I got to. Voy a empezar a predicar un servicio evangelístico, así es que tengo que parar. But the Lord can change a person completely. El Señor puede cambiar completamente a una persona. You think about, of course, the obvious example would be Paul.
Por supuesto, el ejemplo más obvio sería Pablo, who was the chiefest of sinners. quien era el mayor de los pecadores. He imprisoned the believers. Él puso en prisión a los creyentes. Or think of, in the Old Testament, Rahab. She was a harlot, a prostitute. O piensen en el Antiguo Testamento, en Rahab, ella era una prostituta. In the Old Testament, she was referred to as a prostitute, but in the New Testament, she's in the faith chapter, Hebrews 11. En el Antiguo Testamento se refieren a ella como una prostituta, pero en el Nuevo Testamento ella está en el capítulo de los héroes de la fe. She's listed with all the great men and women of God. Ella está en la misma lista que los grandes hombres y mujeres de Dios. Or think about Zacchaeus, the corrupt tax collector. O piensen en Zaqueo, el cobrador de impuestos corrupto. He cheated and robbed, Él robó y engañó, but he had a complete conversion. pero tuvo una conversión completa. Or think about the demoniac that Jesus met. O piensen en el endemoniado que Jesús se encontró. When the Lord met him, he said, "What is your name?" Cuando el Señor se topó con él, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? He said, "My name is Legion, for we are many." Y dijo, mi nombre es Legión porque somos muchos. He had a legion of demons. Tenía una legión de It's demonios. 1,000, right? Huh? It's 1,000, isn't it? 4.5. German, Roman legion about 4.5. 1,000. Many thousands of demons within him. Miles de demonios dentro de él. But he became an evangelist. Y se convirtió en un evangelista. When he was converted, the Lord said, "Go and tell others." Cuando él se convirtió, el Señor le dijo, ve y cuéntale a otros. One more. Uno más. The woman at the well. La mujer del pozo. She had many husbands, Ella había tenido muchos maridos. and the man that she was living with right now wasn't her husband. Y el hombre con el que vivía no era su marido. But then she met the master, Pero luego se encontró con el maestro. and she became an evangelist. Y ella también se convirtió en evangelista. She went throughout the town saying, "Come and meet a man who knows all about me." Fue por toda la ciudad a decir, vengan y conozcan a un hombre que sabe todo lo que he sido. She confessed he was the Messiah. Y ella confesó que él era el Mesías. So don't let your past stop you from being all that you can be in God. No dejen que su pasado les impida ser todo lo que pueden ser en Dios. That is a wrong concept that needs to go. Ese es un concepto equivocado que debe irse. We don't take sin lightly. No es que tomemos el pecado a la ligera, It is serious. es algo serio. But when God forgives, He forgives and forgets. Pero cuando Dios perdona, Él perdona y olvida. In fact, Scripture says that those who are forgiven much love much. Es más, las Escrituras dicen que aquel a quien mucho le es perdonado, mucho ama. And so sometimes it's the worst of sinners who have the greatest conversion. Así es que muchas veces son los peores pecadores los que tienen las conversiones más impresionantes, They are so grateful that God has saved them. porque están muy agradecidos que Dios los ha salvado. You know the hymn Amazing Grace. Conocen el himno Sublime Gracia, Who saved a wretch like me. quien salvó a un infeliz como yo. And that was written by one who had a great conversion. He was a slave trader. Fue escrito por alguien que tuvo una gran conversión, por el capitán de un barco de esclavos. But he loved much because he had been forgiven much. Él amó mucho porque mucho le fue perdonado. Praise the Lord for that. Alabado sea el Señor por eso. Here is another wrong concept that people have. Hay otro concepto equivocado que tienen las personas. I want you to pay attention to this. People think, what I cannot stand, God is going to make me do. Perdón, es un chiste privado entre nosotros. Lo que no puedo soportar es lo que Dios me va a hacer.
I'm convicting my interpreter here. Estoy poniendo la convicción del Espíritu en mi intérprete aquí. We sometimes have this concept of God, A veces tenemos cierto concepto de Dios, that He's going to find the thing that we like to do the least, que Él va a encontrar aquello que nos gusta menos hacer and He's going to make us do that. y nos va a hacer que hagamos precisamente eso. There is a humorous Christian song, Hay una canción cristiana chistosa which you may not have heard here. que tal vez no hayan escuchado aquí. And the name of the song is, Lord, please don't send me to Africa. Y el título de la canción es Señor, por favor, no me mandes al África. And in the song, the man is making all kinds of deals with God. Y en la canción el hombre está haciendo toda clase de tratos con Dios. I'll even tithe 11%. Yo voy a diezmar el 11%, Just don't send me to Africa. pero no me mandes al África. And it's a funny song, but there's actually a real misconception there. Y es una canción chistosa, pero tiene un concepto equivocado allí. Obviously, our desires must be wrong, so God is going to have to send us in the opposite direction. Y el concepto equivocado es, obviamente, nuestros deseos están mal, así es que Dios nos va a mandar en la dirección opuesta. I hate snakes, so God is going to send me to India. Yo odio las serpientes, así es que Dios me va a mandar a la India. I can't take the cold, so the Lord is going to send me to the Eskimos. Yo no tolero el frío, así es que Dios me va a mandar con los esquimales. I hate heavy traffic, so the Lord's going to send me to Guatemala. Yo detesto el tráfico pesado, así es que Dios me va a mandar a Guatemala. I just threw that last one in there. But Pero God is if I may say this respectfully, He is a good businessman. Dios es, y lo digo con todo respeto, Él es un buen hombre de negocios. Think of a CEO of a company. Piensen en el presidente de una compañía. He wants to get the most out of his employees. Él quiere obtener lo más posible de sus empleados. He's going to find he's going to find the talents and the desires of those in his company. Él va a encontrar los talentos de aquellos que están en su compañía And he's going to use them in that capacity. y los va a usar de acuerdo a esa capacidad. If there was someone in his company who hated to travel, Si alguien en su compañía detesta viajar, why would he send him across the world to represent that company? ¿por qué lo mandaría por todo el mundo a representar a esa compañía? God wants to He knows what our talents are, Él sabe cuáles son nuestros talentos and He wants to use our gifts and talents for His kingdom. y Él quiere usar nuestros dones y talentos para su reino. If God has called you to a country, Si Dios los ha llamado a un país, He's going to give you a love for that country. les va a dar un amor por ese país. Most of the missionaries who I know, La mayor parte de los misioneros que yo conozco, in fact, I'm thinking of a family in particular right now, y en este momento estoy pensando en una familia en particular, and they're in a very difficult part of the world. que están en una parte del mundo muy difícil. And when they come home on furlough for a few months, Y cuando regresan a casa para descansar por algunos meses, their attitude amazes me. su actitud me impresiona. You would think that they would be enjoying the comforts of home, in this case, Uno the United pensaría States. que estarían disfrutando las comodidades de los Estados Unidos, But after a few weeks of being away, pero después de algunas semanas de estar allí, they're very eager to go back. están muy ansiosos por regresar. And I know many missionaries like that. Y yo conozco muchos misioneros You que see, son God así. has put a love in their heart for the land that He's called them to. Dios ha puesto en su corazón un amor por la tierra a la cual los ha llamado. And when they're away from that land, they can't wait to get back. Y cuando están lejos de esa tierra, ellos no pueden esperar para regresar. Now, a little just to conclude here on this thought. Para concluir este pensamiento, We've said that God will
put us in a way, will put us according to our desires. Hemos dicho que Dios nos va a mover de acuerdo a nuestros deseos, So we have to make sure our desires are right. así que debemos estar seguros que nuestros deseos sean los correctos. Our final verse for tonight is Psalm 37:4. Nuestro último versículo de la noche es Salmo 37:4. Go ahead. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. He will give us the desires of our heart, Él nos dará los deseos de nuestro corazón, so we want to make sure our desires are right. así es que debemos asegurarnos que esos deseos sean los correctos. And then he can use our talents and abilities for his kingdom. Y entonces Él puede usar nuestros talentos y habilidades para su reino. Amen. Amén.